Además de controles de texto, como vimos anteriormente, tenemos también controles de tipo botón que nos permiten hacer múltiples acciones dentro de nuestras aplicaciones Android. En este proyecto, en blanco que tenemos acá, vamos a crear diferentes controles de tipo botón para manejarlo desde nuestra aplicación. Vamos a eliminar este text view y vamos a crear un nuevo botón. Arrastramos nuestro componente botón. Fíjense cómo el componente botón simplemente nos inserta el componente botón más el texto que describe el botón. Podemos también utilizar el componente toggle button que nos permite pues activar o encender lo que sería una acción que estaríamos verificando en nuestro programa. Si está on, hacemos algo, si está off, hacemos otra acción. Este es un componente también muy útil en nuestras aplicaciones. De igual manera podemos utilizar el radio button. En el caso del radio button podemos activar varias opciones disponibles. Si tuviéramos varios radio button, hiciéramos las validaciones de cuál de ellos necesitamos. Por otro lado tenemos lo que son componentes que me permiten manejar imágenes como el Image Button. Acá podemos especificarle cuál es la imagen que queremos. Fíjense aquí que tenemos una imagen por defecto, el IC Launcher es el icono que por defecto se utilizaría para el botón, pero podemos especificar cualquier otra imagen simplemente cambiando su source. Acá ubicamos en el source cualquier imagen que tuviéramos y la ubicaríamos desde la carpeta drawable, que sería el recurso ya sea high definition, high density, low density, medium density, pero como no tenemos más imagen, pues simplemente tenemos la imagen por defecto. En caso de querer alguna imagen adicional, tendríamos que incorporarla al proyecto. Entonces podemos hacerlo trayendo desde cualquier ruta un componente y arrastrándolo hacia el recurso drawable que necesitamos. Especificamos que queremos copiar el archivo y se copia el archivo. Entonces acá pues ya seleccionamos en el source la imagen que estaríamos necesitando. Fíjense cómo va cambiando dependiendo de la imagen que hemos seleccionado. Bien, entonces estos componentes se pueden visualizar de diferentes formas. Aquí tenemos que podemos usar un small preview para que de esa forma podamos ver un small preview o una forma previsualizada de cómo sería el componente. Para manejar la data que estaríamos extrayendo de estos componentes o la acción que queremos activar, pudiéramos lograrlo si tuviéramos acceso al archivo Java. Y en este caso, pues el archivo Java manipulamos el evento que queremos activar en el componente. Entonces, ya que tenemos nuestros recursos acá diseñados, vamos a salvar esto. Y desde el archivo Java vamos a crear una referencia, por ejemplo, al botón. Usando FindView by ID, especificamos el recurso. Acá indicamos. Fíjense que me trae los diferentes tipos de botones que yo puedo acceder a través de esta referencia, como es el caso del Image Button, el Radio Button, Toggle Button, botón 1. Si queremos, por ejemplo, acceso al botón 1, importamos el widget y también agregamos el cast correspondiente. Entonces, evidentemente, estas referencias necesitamos capturar lo que es con una clase anónima, sus eventos a través de el listener, set on click listener. Tal como hemos realizado anteriormente, y agregamos el listener. Pero para eso tuviéramos que hacer a cada uno de los botones o las referencias que necesitamos agregar un listener
Si tuviéramos 10 botones, pues tuviéramos que hacer 10 clases anónimas para manipular los eventos. Entonces, un better approach, un mejor enfoque para lograr eso, es acá implementar that. Implementamos el onClick Listener y automáticamente implementamos esto. Deberíamos sobreescribir, tal como nos especifica aquí, los métodos que no estamos implementando, lo agregamos. En este caso pues tenemos el view que recibimos desde el método onClick, pero previamente tenemos que señalar acá que queremos hacer un set onClick Listener, y en vez de agregar una clase anónima especificamos this para decir que este mismo objeto, esta misma clase main, se encargará de manipular los eventos. Entonces, si tuviéramos diferentes componentes, por ejemplo un image button también, especificamos la referencia acá al image button, agregamos el import de la clase y hacemos el casting correspondiente. Entonces, igual que anteriormente, debemos agregar el listener, set on click listener, y decimos que lo vamos a manejar desde la misma clase. Entonces ya aquí pues lo que haríamos es desde el método onClick, a través de la referencia B, preguntarnos cuál es el ID del componente que hemos que hemos generado la acción, y en dependencia de eso pues creamos una acción específica en nuestra aplicación. Entonces, utilizando, como le decía, la referencia B, el view, podemos extraer el ID y con un if preguntarnos si la referencia es el ID del image button, por ejemplo. Realizamos una acción especificada acá en nuestro programa. Imaginemos entonces que tenemos acá un text view acá. El ID sería TextView1. Vamos a crear la referencia desde Java. Vamos aquí a crear una referencia de un TextView, del TextView que hemos creado. Llamémosle texto. Y luego vamos a utilizar la construcción, el método onCreate, para indicar cuál es el recurso que vamos a utilizar para esto, para guardar esa referencia. Entonces creamos el downcasting a TextView y luego desde acá, desde el if, lo que vamos a poner es un texto setText, y aquí vamos a indicar vamos a poner un else preguntándonos que si el ID es la referencia al botón, se ha presionado el botón 1, y así podemos ir validando todas las acciones que queremos identificar en nuestro programa. Esto bien sencillito, ¿no? Podemos preguntarnos si ha sido el toggle button, entonces que nos ponga se ha presionado.
Bien, vamos a salvar esto. Hemos puesto la referencia al TextView fuera del método onCreate para tener acceso también dentro del método onClick. Esto es evidentemente un atributo de la clase, por lo tanto tengo acceso en todos los métodos, pero necesito inicializarlo desde el onCreate para decirle cuál va a ser la referencia al control de texto que quiero referenciar para luego en el onClick manejar los eventos que deseo. Vamos a entonces ejecutarlo para iniciar el simulador. Entonces inicia mi activity y vemos aquí todos los componentes que hemos insertado, todos los controles de botón y el texto. Si presionamos acá, mi texto va a ser, se ha presionado el image button. Si presiono acá, me indica que se ha presionado el botón 1, pero vimos cómo podemos identificar qué botón se ha inicializado.